Es muy grato dar continuidad a este proyecto común en compañía de cada uno de ustedes, quienes son el alma de este seminario. En nombre de María Alejandra Garcés y el propio Luz Dari Villamizar, les damos la bienvenida. Para iniciar, queremos compartir un pensamiento del crítico y teórico literario Harold Bloom a propósito del arte de leer, quien menciona: para leer sentimientos humanos en lenguaje humano, hay que ser capaz de leer humanamente con toda el alma. Dentro del trasegar de este seminario, el ciclo que abordaremos durante el 2022 tiene por título Retratos de la humanidad bajo la cuentística rusa del siglo XIX. ¡Wow! Bastante ambiciosa la propuesta, pensará alguien. ¿Y por qué leer a los rusos?, se preguntará otro. ¿Y durante cuánto tiempo? Y así irán surgiendo una a una las inquietudes. Las respuestas serán búsquedas que nos corresponde realizar durante el trayecto. Solamente dejaremos una idea abierta como punto de partida para ese diálogo personal. Son las pulsaciones del alma las que interesan de la novela rusa. El alma es el protagonista verdadero. Así se refería Virginia Woolf a la literatura escrita en lengua rusa, por aquellos escritores que la habitaron durante el siglo XIX y que nos han legado una palabra escrita profunda y reflexiva. Y aunque el objetivo y el curso de este seminario no se plasma sobre la novela, sino en la cuentística, debido al formato que manejamos, nos hemos trazado una ruta. Es una ruta que nos permitirá tener una imagen de esa cuentística, partiendo de Alexander Pushkin hasta llegar a Chekhov. Y allí hemos seleccionado algunos cuentos que han sido traducidos al castellano. Durante el 2022 abordaremos tres de sus grandes exponentes: Alexander Pushkin, Nikolai Gogol e Iván Turgenev. Pues bien, Alexander Pushkin nos abrirá la ruta hacia la lectura de Tolstoy y Chekhov, y la tradición de Nikolai Gogol nos llevará a Fyodor Dostoyevsky y a Nikolai Leskov. Todos estos nombres se van entrelazando para hoy podernos deleitar y podernos leer en esta herencia cultural que nos han dejado. Los primeros relatos con los que entraremos en reflexión han sido legado del poeta, dramaturgo, novelista y cuentista Alexander Pushkin, a quien se le ha llamado el creador de la literatura rusa moderna, quien entendía que los escritores rusos debían aprender de la experiencia adquirida durante siglos en la literatura europea y aportar algo nuevo al pensamiento universal. Sobre Pushkin mucho se ha hablado. Y, sin embargo, ahorita quiero tomar unas frases del escritor ucraniano Iván Franko, quien decía: si las obras de la literatura europea nos gustaban y conmovían nuestro gusto estético y nuestra fantasía, las obras de los escritores rusos nos torturaban, despertaban nuestras conciencias, despertaban el ser humano que llevamos dentro y el amor hacia los pobres y ofendidos. Vamos a entrar en nuestra primera lectura, la primera lectura de este ciclo que hemos dado por llamar Retratos de la humanidad bajo la cuentística rusa del siglo XIX. El título del cuento es La nevasca, también se conoce como La tempestad de nieve. Fue escrito en 1831. Este relato pertenece a una serie de un texto llamado Los relatos de Belkin,
También se denomina o se conoce como los cuentos del difunto Iván Petrovich. Estos textos tienen un tinte de comicidad, de tragedia, de sátira, de romanticismo y de realismo. En septiembre de 1830, Pushkin se refugió en la localidad de Boldino, escapando de una epidemia de cólera. Allí escribió los cuentos del difunto Iván Petrovich Belkin. Algo muy apetecido de estos cuentos e intrigante es leer el prólogo. Iván Petrovich no es el protagonista de los cuentos, sino que se presenta como el supuesto escritor de la obra. Allí podríamos darle alas a nuestra imaginación y podríamos pensar que Pushkin recurrió a un seudónimo para burlarse de la censura zarista de esa época. Allí con un estilo sencillo y claro, el autor narra un caso anecdótico en donde los protagonistas son personajes pequeños que logran ser dibujados como grandes figuras. Bien, de este compendio de cuentos, de relatos, extraemos la nevasca. Entrando en materia, en la nevasca, el cuento nos llevará por una narración trivial de una historia de amor, en donde la protagonista, educada en la lectura de novelas francesas, conoce los avatares del enamoramiento. Y en medio de la narración se desata la idea de lucha inagotable en forma de tormenta de nieve. La invitación es salir al encuentro de las historias narradas en este cuento. Dos historias, una visible, bajo la cual se va construyendo otra secreta, con un factor de sorpresa al final. Y en el recorrido, ir hilando ese telar en donde se anidan las respuestas a las cuestiones que vayan llegando. Sin embargo, proponemos tres cuestiones sobre las cuales pensar y dialogar con este relato. La primera de ellas es: ¿qué conflictos supone experimentar una borrasca de tal magnitud? ¿El encuentro de dos seres que se enamoran por culpa de las novelas? Pero también podríamos pensarlo de otra manera. En el momento histórico que habitamos, ¿cuáles son los referentes o puntos de inicio sobre los que levantamos nuestros edificios a propósito del arte de amar? O tal vez, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con este grito en medio de la tormenta de la reflexión? Conocía el camino, no tardaría ni 20 minutos en llegar. No bien salió fuera, se encontró con un viento huracanado y lo cegó la nevasca. Esperamos que estas inquietudes despierten el interés por dialogar con el cuento. Esperamos sus reflexiones. Feliz día.